Buenas tardes, profesor. Mi grupo formado por Nayeli Rodríguez, Nayeli de Lora, Dagmar Espinosa, Noeli González y mi persona Ana Flores tiene el gusto de presentarle la exposición sobre cuáles son los efectos que ayudan en la variación de los gastos públicos. Los gastos públicos. El concepto está siempre ligado al de necesidad pública. Esta, en efecto, juega el papel de presupuesto de legitimidad del gasto público, puesto que es indispensable y su persistencia para que el gasto se materialice justificadamente. Ello es así porque los recursos deben obtenerse y proporcionalmente a lo que se debe gastar, y los gastos solo se entenderán razonablemente calculados si tienen una cuenta de los recursos posibles. Las características esenciales. Erogaciones dinerarias. El gasto público siempre consiste en el empleo de bienes valuables precurinariamente, efectuadas por el Estado. Se incluyen todas las sumas que por cualquier concepto salen del Tesoro Público. Gasto de la administración pública, de entidades descentralizadas, de empresas estatales, etc. En virtud de la ley, en los estados de derecho se rige el principio de legalidad en cuanto al gasto, es decir, no hay gasto público legítimo sin ley que lo autorice. Para cumplir sus fines consiste en la satisfacción de las necesidades públicas. Idealmente, la erogación estatal debe ser congruente con los fines de intereses públicos asignados al Estado. La satisfacción de necesidades públicas. Por cabe a preguntar qué sucede con los fondos salidos de la tesorería estatal que no atienden estos fines. Variación del gasto público. El gasto público es la cantidad de dinero que el Estado utiliza para el cumplimiento de sus funciones. Suele estar formado, en primer lugar, los salarios de los funcionarios del Estado. En segundo lugar, por inversiones en infraestructuras públicas, construcción de carreteras, puentes, presas, salud, vivienda. En tercer lugar, por inversiones realizadas por empresas y organismos descentralizados tanto de manera cotidiana como en caso de emergencia, generando en algunos casos ganancias y en otros déficits. Estas erogaciones se expresan en el presupuesto público. Cuando un gobierno altera las compras de bienes y servicios del Estado, logra desplazar la curva de demanda agregada. Supongamos, por ejemplo, que el Ministerio de Fomento de un país contrata la construcción de una nueva autopista a una empresa constructora por el valor de 3.000 millones. Esta contratación eleva la demanda de producción de las constructoras implicadas, lo que induce a las empresas del sector a contratar más trabajadores y aumentar la producción. Como las constructoras forman parte de la economía, el aumento de la demanda de la autopista se traduce en un aumento de la demanda agregada de bienes y servicios del país. La curva de demanda agregada se desplaza hacia la derecha, incrementándose el Producto Interno Bruto, en medida que uno de los componentes de este es el gasto público. En un primer momento podría pensarse que la curva de demanda agregada se desplaza hacia la derecha exactamente en 3.000 millones, que es el dinero gastado en la construcción. Sin embargo, no es así. Se producen dos efectos macroeconómicos que hacen que la magnitud del desplazamiento de la demanda agregada sea diferente de la variación de las compras del Estado. El primero, el efecto multiplicador, sugiere que el desplazamiento de la demanda agregada podría ser superior a 3.000 millones, que era el gasto realizado. El segundo efecto a tener en cuenta es el efecto expulsión. Efecto multiplicador. Según el mecanismo keynesiano del multiplicador, un aumento de la inversión eleva la renta de los consumidores, provocando una cadena de aumentos del gasto en cascada, pero cada vez menores. Las variaciones de la inversión se multiplican, pues, traduciéndose en aumentos mayores de la producción. El mecanismo del multiplicador no se aplica solo a la inversión, sino que tiene un carácter mucho más amplio. En realidad, cualquier variación del gasto público también se traduce en una variación mayor de la producción. Esta cuestión, analizada por primera vez por Keynes, llevó a muchos economistas a recomendar la utilización de la política fiscal como instrumento para estabilizar el ciclo económico. Sin embargo, muchos economistas sostienen a su vez que el multiplicador keynesiano no tiene una aplicación real en el aspecto macroeconómico, es decir, no es algo que se pueda aplicar masivamente ni rígidamente, puesto que las necesidades, ingresos y también preferencias de los consumidores son variables y están en continuo cambio. En economía, el efecto multiplicador es el término utilizado para referirse a la influencia de una variación unitaria de una variable exogénea.
una variable cuyo nivel no se determina dentro de la teoría examinada. Una variable endógena es una variable cuyo nivel es explicado por la teoría estudiada. Efecto de expulsión. El segundo efecto influyente para determinar la cuantía del efecto total de la política fiscal de gasto sobre la demanda agregada es el denominado efecto expulsión, que sugiere que el efecto que tendría el gasto de 3.000 millones de euros sobre el PIB podría ser inferior a 3.000 millones. Aunque el efecto multiplicador sugiere que la variación de la demanda provocada por la política fiscal puede ser mayor que la variación de las compras del Estado, existe otro efecto que actúa en sentido contrario, aunque un aumento de las compras del Estado estimula la demanda de bienes y servicios. También provoca una subida del tipo de interés, la cual tiende a atemperar la demanda de bienes y servicios. La reducción que experimenta la demanda cuando una expansión fiscal eleva el tipo de interés se denomina efecto expulsión. Cuando un Estado incrementa sus compras en 3.000 millones de euros, la demanda agregada de bienes y servicios puede aumentar en una cuantía superior o inferior a 3.000 millones, dependiendo de que sea mayor el efecto multiplicador o el efecto expulsión. Por ejemplo, podemos referirnos al multiplicador de una variación de la oferta monetaria con respecto al nivel de desempleo. También pudiera referirse puntualmente al conjunto de incrementos que se producen a la renta nacional de un sistema económico o en consecuencia de un incremento externo o el consumo de una inversión o el gasto público. El efecto multiplicador de un millonario aglomerado. Hace poco se informó que el Canal de Panamá alcanzó en el mes de febrero un récord en cuanto a la carga transitada, traduciéndose esto como un aumento de ingresos de la vía acuática. Diariamente, 786.400 toneladas cruzaron el canal, superando el anterior récord de noviembre de 2004, en el que pasaron 778.200 toneladas. Esta cifra representa, además de un aumento multiplicador para las actividades dentro del sistema económico que enmarca la vía, y que es, según economistas, el denominado dinero de alto poder, que influye a través de la economía panameña y es producto de las transacciones o exportaciones de bienes y servicios. Estos flujos de la economía se agrupan en diferentes categorías llamadas contribuciones o impactos, que puede ser impacto directo, impacto indirecto, servicios de las agencias navieras y de reparación y mantenimiento de barcos, entre otros, e impacto inducido de las actividades de la zona libre de Colón y los puertos. A esto precisamente se le conoce como SEC. Por mencionar algunas de las autoridades del Canal de Panamá, la ACP entregó al gobierno contribuciones directas al Tesoro Nacional por un monto de 386.2 millones de dólares según la ACP, y se entregaron al gobierno 92.7 millones de dólares, que es lo que aportó en el año fiscal. Otras actividades económicas han beneficiado también de la cadena de interconectada que ofrecen los servicios canaleros, entre ellas la Marina Mercante y el Centro Bancario Internacional, el Centro Aéreo y los servicios legales internacionales. Por ello, no resulta una sorpresa conocer las cifras que rodean al canal. Economistas han mencionado que cada dólar de exportaciones generados por el sistema económico del canal tiene un efecto multiplicador de 1.27 en las actividades económicas del país. Por ello, en los últimos 5 años, la autoridad del canal ha aportado al Tesoro Nacional la suma de 1,332.3 millones de dólares. En cuanto al tema de exportación, solo hace falta conocer cuánto más crecerá este efecto multiplicador con la mega obra. Los ejemplos más comunes son la disminución de la inversión privada como consecuencia, un aumento de los impuestos, el aumento de los tipos de intereses como consecuencia de la emisión de deuda pública y la consiguiente inviabilidad de proyectos que requieren financiación o la provisión estatal de un bien o servicio que de otra manera sería una oportunidad de negocio para la industria privada.
y estaría sujeta a las leyes económicas de un intercambio voluntario como la infraestructura o incluso la ayuda a los necesitados. Un ejemplo del efecto Crowding-Holt podría debilitar el mercado de préstamos. El viceministro de Economía, Gustavo Valderrama, negó que se dé este efecto, sosteniendo la tesis de que el financiamiento no disputa con los fondos locales. Otro posible riesgo en que coincidieron varios economistas consultados por este medio, que en el del efecto de desplazamiento o crowding of effect, a juicio del economista afín al Partido Revolucionario Democrático, David Seyer, si se emiten los 2.000 millones sin retirar deuda. Esto restaría el interés del mercado por los bonos de empresas privadas porque todo el mundo refiere comprar bonos del Estado. Esto a su vez también secaría la liquidez de los bancos para destinar fondos a préstamos personales y empresariales, concretó Say. Por su parte, el también economista Francisco Bustamante piensa que si la emisión está dirigida a los bancos que tienen acceso de liquidez sería una manera de ayudarlo a mejorar su rentabilidad. Pero si de los bancos invierten en estos papeles y dejan de financiar al sector privado, ocurre el efecto Crowding-Holt. Así, si la emisión está destinada al público en general, entra a competir con el ahorro de los bancos en los bancos y podría reducir la capacidad de préstamos de los bancos. El gobierno refuta. El viceministro de Economía, Gustavo Valderrama, negó que se dé este efecto, sosteniendo la tesis de que el financiamiento no disputa con los fondos locales. El efecto de desplazamiento ocurre cuando el gobierno disputa con los mismos fondos, con los privados, y nosotros, por el contrario, estamos ampliando la base de inversionistas, dinero fresco que invierte en Panamá. En esta emisión vienen inversionistas internacionales con reglas de mercado doméstico.